¿Te interesa saber cómo funciona el sistema sanitario en Francia y cómo es la experiencia de ir al médico aquí, en los Alpes? Quédate conmigo porque te voy a contar mi experiencia y te voy a decir cuáles son las diferencias que encuentro entre ir al médico en España e ir al médico en Francia. En primer lugar, lo que os quiero contar es dónde vivo, porque es un sitio peculiar, como ya dije en la introducción. De hecho, ya os haré otro vídeo para contaros cuál es el sitio exacto en el que estoy viviendo y cuáles son sus peculiaridades. Os lo enseñaré. Para que os orientéis un poco, yo estoy viviendo en alta montaña, vivo en los Alpes, en medio de pistas de esquí, y aquí el tiempo es muy complicado, ¿vale? Aquí toda la economía funciona alrededor del esquí. Y básicamente la gente se dedica a hacer esquí en invierno, no hacen otra cosa nada más que esquí, trabajar con el esquí, vienen turistas a hacer esquí. Y en verano pues se abre un poquito más las posibilidades y hay gente que hace a la delta, hay gente que hace alpinismo, escalada, ciclismo de montaña, ¿vale? Entonces aquí los médicos, y digamos que el único hospital es un pueblo muy pequeño de unos 6.000 7.000 habitantes, y aquí hay un hospital y el hospital, pues, lógicamente no es muy grande, no tiene muchas especialidades, pero en traumatología son bastante buenos, digamos, ¿no? Porque están habituados a, a que les llegue gente con fracturas, con clavículas rotas, accidentes de esquí, de bici y demás. De hecho, tiene hasta un helipuerto para ir a buscar a la gente a la montaña, ¿vale? Pero bueno, yo lo que os voy a contar es cómo es ir al médico normal, digamos que al médico, a lo que sería nuestro médico de cabecera, al centro de salud en España. Lo primero, que es lo que más me llamó la atención a mí, es que aquí no existe el concepto de centro de salud, ¿vale? Existen o bien las clínicas privadas, en la que hay un médico que tiene su propia clínica, como las clínicas privadas, y los pacientes van allí y el médico pues trata al paciente, o existen los cabinets médicals, que son como una especie de agrupación de varios médicos que se juntan entre todos, pues forman una clínica y todos atienden sus consultas, cada uno a sus clientes o a sus pacientes. Entonces aquí, bueno, pues no están marcados como en España, que tienen centros de salud, no, es muy difícil, tienes que buscar en internet muchas veces para saber dónde hay un médico, y a lo mejor tienes uno al lado de tu casa, pero tienen una plaquita pequeña en la puerta dorada donde pone cabinet médical, médecin, bla, 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 y te pone pues, los horarios, te pone el número de teléfono, el nombre y tal. Bueno, básicamente mi experiencia con el médico ha sido por dos cosas. Yo he ido por una pequeña lesión que he tenido en la rodilla y porque necesitaba poner unas vacunas para hacer un viaje, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia, digamos que no ha sido a lo mejor del todo buena o no ha sido del todo satisfactoria, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que he notado que han sido muy lentos. El médico, tienes que tener en cuenta que pagas, ¿vale? Entonces, si pagas, pues cada vez que vas pagas 25 euros, aunque luego te devuelven una parte, pero pagas una cantidad, entonces él tiene un cierto negocio ahí con cada cliente. Eh, el sistema me parece un poquito lento, me parece que es un poquito, tiene muchos obstáculos y si no es algo muy importante, te hace, pues tómate una pastilla, pues ponte una crema, ¿no? Yo para una lesión que tiene una tendinitis, primero fue, tómate un ibuprofeno. Bueno, llevo un año ya con la tendinitis. No pasa nada, tómatelo 2 semanas y luego vuelves. Bueno, a las 2 semanas otros 25 euros. ¿Qué te le Pues no he hecho nada. Bueno, pues ahora el mismo principio activo, pero vamos a ponértelo por crema y así. Bueno, muchas veces, ¿no? Es como te llevan un poquito, te hacen ir muchas veces. Pero bueno, vale, no pasa nada. Eh, Después, cada vez que vas, pues tienes que pagar, tienes que tener la carte vital, ¿vale? La carte vital es como lo que sería nuestra tarjeta de la seguridad social, en la que están tus datos y tú vas allí, pagas y con la tarjeta la meten una maquinita y ahí luego pues la seguridad social te devuelve más o menos un 70-75%. Si pagas 25 te devuelven unos 17 euros más o menos. O sea, tú pagas 7 euros por consulta al final, ¿vale?
Las pruebas las tienes que pagar también. Y las pruebas te las hacen dentro del hospital. Yo, por ejemplo, que fui al hospital, pues tenía que ir allí, pero me encontré con que dentro del hospital había como un gabinete, ¿vale? Un cabinet medical en este caso, de radiografías, que es lo que me tenía que hacer en la rodilla, que también es privado dentro del hospital público. Entonces, es todo un poco raro. Digamos que hay un sistema híbrido en el que los edificios a lo mejor son públicos, pero dentro del edificio público, pues algunas especialidades son privadas, hay un médico que tiene un gabinete o una especie de clínica dentro, ¿vale? Es un poco, es mixto, digamos que es mixto. Siempre tienes que pagar, para todo tienes que pagar, salvo para las urgencias, ¿vale? Las urgencias en los hospitales son gratuitas y bueno, pues si tienes algún problema urgente puedes ir y ya está, no tienes que pagar. Por el contrario, cada vez que te vas a hacer una prueba, sea la prueba que sea, la tienes que pagar. Si te haces un análisis de sangre, tienes que pagarlo. La consulta para luego que el médico te lo interprete, la tienes que pagar. Si te tienes que poner una vacuna, tienes que ir al médico, pagarlo. Después tienes que ir al enfermero o volver al médico cuando ya te ha dado la receta para que tú vayas a comprar la vacuna y tienes que volver a pagar para que el enfermero o el médico te lo ponga. Yo he tenido suerte y como trabajo en un instituto, pues es un internado muy grande y allí, bueno, pues tenemos un servicio de enfermería 24 horas porque hay chavales internos todo el día, toda la semana, menos los fines de semana. Y bueno, pues yo fui con la receta, compré la vacuna y el enfermero del centro pues me hizo el favor y me puso la vacuna de la gripe, ¿no? Para estar protegido todo el invierno. Y bueno, esa es básicamente mi experiencia. Son buenos, pero son un poquito lentos y es caro, ¿vale? Ir al médico en Francia es caro. No ves colas de gente, hay pocas listas de espera, seguramente por eso de los precios, ¿no? Y luego también mi punto de vista no es del todo válido quizás porque yo vivo en un pueblo de alta montaña pequeño en el que no hay mucha gente y bueno, pues eso, aquí la mayoría de los problemas que hay son todos relacionados con golpes o accidentes de esquí o accidentes de montaña y muchas veces los helicópteros suben, rescatan a la gente y se los llevan a Grenoble o se los llevan a Lyon o a otro hospital, a Chambéry, ¿no? A alguna ciudad un poquito más grande si la cosa es complicada, con lo cual no está muy saturado. La verdad es que hay poquitos días de espera. Para hacerte una radiografía te dan 3 4 días de espera. Para hacerte un análisis de sangre te lo puedes hacer en 2 días, 1 o 2 días te dan una cita sin ningún problema. Y luego, pues eso, el trato es bueno, en general es bueno, los médicos creo que son buenos, las especialidades son diferentes. Por ejemplo, la fisioterapia está cubierta por la Seguridad Social, es por eso que aquí hay tantos fisioterapeutas españoles. Y aquí, bueno, pues si tienes algún problema, pues el médico te puede derivar directamente al fisioterapeuta. Es público, aunque tienes que pagar, como todos los médicos y todas las especialidades, pero puedes ir al fisioterapeuta. Lo que no te cubren son los osteópatas y te cuestan un ojo de la cara. Te cuestan 70 80 90 100 euros una sesión de 1 hora de 45 minutos. Y esos, bueno, pues en realidad no sé muy bien cuál es la diferencia entre el osteópata y el fisioterapeuta, lo que ellos llaman l'osteo, le kiné. Le kiné es el fisio nuestro. Y bueno, yo creo que el fisio te trata más bien te enseña o te corrige posturas y tal, mientras que el osteópata te trata, te hace daño, por así decir. Y bueno, pues esa es mi experiencia con los médicos. Espero que, bueno, que si venís a Francia o si vivís en Francia no tengáis que utilizarlo o que lo tengáis que utilizar para controles o cosas rutinarias, pero no para nada complicado. Sí que os recomiendo que intentéis hablar muy bien francés si vais a un médico francés, porque si el médico es mayor, por ejemplo el mío es bastante mayor, se va a jubilar dentro de 3 años y no habla inglés, no habla nada, y bueno, yo hablo francés sin ningún problema, soy profesor de francés aquí, no tengo problema, pero sí que es verdad que, por ejemplo, mis antiguos compañeros de piso tenían alguna dificultad con el francés y una de ellas tuvo que acudir al médico y tuvo alguna dificultad, ¿vale? Igual que para registraros en la seguridad social, para que os envíen la carte vital, ahí, pues bueno, necesitáis francés, ¿vale? Necesitáis hablar francés, vais a tener que rellenar documentos, luego hablar francés es importante, ¿vale? Para este tema. Y sobre todo, pues si tienes que dar una precisión, dónde te duele, qué tipo de dolor tienes, tal, es importante manejar la lengua del sitio. Y bueno, pues eso ha sido todo.
Espero que os guste. Si queréis conocer más cosas de Francia, os podéis suscribir, dadle like al vídeo si queréis que os cuente más cosas de Francia para vuestro propio conocimiento como alumnos o como personas que vayáis a viajar a Francia o como profesores de francés para poder contarles algo a vuestros alumnos. Lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto y mucho francés para todos. Adiós.